Trujillo, de la carrera de Tecnología Mecánica Eléctrica. Él es un miembro destacado de la comunidad alumni internacional y también es embajador de la marca Alumni. Vicente es ingeniero mecánico eléctrico. Él tiene ya más de 14 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y operaciones dentro de las industrias del cemento, pulpa y papel en Perú y en Canadá. A lo largo de su trayectoria, él ha liderado la planificación de mantenimiento, inspecciones técnicas, proyectos de mejora y gestión de activos en sistemas industriales complejos, impulsando operaciones más seguras, eficientes y sostenibles. Actualmente, él se desempeña como Millwright Industrial Mechanic en la empresa Casques en Canadá. Él es apasionado por la innovación y la formación técnica, y Vicente inspira a nuevas generaciones a conectar el aprendizaje académico de TechSoup con el impacto real en industria, promoviendo la visión, la disciplina y el propósito profesional. Hoy él nos va a compartir la ponencia de las aulas al mundo, ingeniería, propósito y evolución profesional. Esta presentación pues nos promete a todos los chicos que están conectados a nivel nacional, tanto a egresados como a estudiantes, la motivación, la experiencia que él ha tenido y pues una mirada muy inspiradora al camino profesional que todos ustedes tienen más allá de las aulas. Y así como Vicente pudo salir de Perú y tiene hoy ya, nos comentaba hace un momento, ¿no? Más de 2 años fuera de Perú, ustedes también lo pueden lograr. Así es que, Vicente, muchas gracias por la ponencia que nos vas a brindar el día de hoy y bienvenido nuevamente. Y chicos, si tienen alguna duda o pregunta, Vicente la va a poder resolver con mucho gusto al finalizar toda la charla. Así es que, Vicente, podemos dar inicio a la charla. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Antonella. Espero que me escuchen muy bien. Muy buenas tardes, chicos. Es un gusto estar con ustedes. Ya lo dijo Antonella, de las aulas al mundo, ingeniería a propósito y evaluación profesional, evolución profesional. Bien, empiezo dedicando un poco esta reunión a una de las grandes personas que me inspiró cuando yo fui alumno, así como ustedes. Hoy por hoy ya no trabaja en TechSoup. Sigo manteniendo un gran vínculo de amistad y coaching. Es el exdirector Roberto Ramírez, a quien agradezco mucho sus buenos consejos. Él fue el director de TechSoup Trujillo en mi época de estudiante y a la fecha ha sido un muy buen mentor también para mí. Muy bien. Bueno, creo que la forma en cómo Antonella me ha descrito estoy muy agradecido realmente. He tratado de hacer un camino profesional con mucho esfuerzo y dedicación. Quien les habla, Vicente Angulo, Millwright, aquí en Canadá, a la vez ingeniero mecánico eléctrico y apasionado por dar las charlas en temas de clase técnica y abocadas a la parte estudiantil. En curso de ser CMRP y PMP, dos certificaciones importantes a nivel técnico y de ingenierías. Y actualmente resido en Brampton. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, es un poco el resumen de las circunstancias en las cuales me he venido desarrollando en los últimos años. Pues bien, eh, definitivamente un salto enorme el venir a trabajar a Canadá, pero todos esos saltos, si bien es cierto, son inspiradores, están a base de decisiones y el día de hoy les voy a hablar básicamente de 3 decisiones que marcaron mi vida y marcaron mi camino a lo largo de estos 14, 15 años de experiencia profesional. Y el primero de ellos, les voy a dar 3 saltos o 3 decisiones que he tomado. La última se la voy a dejar para el final. La primera decisión es respecto a una gran caída que yo tuve. Un salto, una caída y a volar, ¿no? El primer salto, y a veces el salto más grande profesional que uno puede tener, empieza en el suelo, rompiendo las expectativas de las personas con las que lidiamos y de nuestras propias expectativas realmente. Eh, a los 10 días de trabajar en Canadá, tuve una fractura. Ustedes pueden ver en la presentación, lo que se están viendo es una fractura, esa es mi pierna derecha, rota completamente en 2 partes. Qué casualidad,
o circunstancias en las que la vida te coloca son memorables, ¿no? ¿Cómo es posible de que después de 12 años de experiencia profesional, sin incidentes, sin accidentes, migrar a otro país, salir volando por la puerta grande y a los 10 días romperse una pierna y estar de parada casi por un año? Son lecciones y decisiones en las que la vida te pone y son circunstancias que a la vez te van dando la pauta de ver de qué estás hecho y en base a esas pautas demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz, ¿no? Entonces, cuando yo vine a Canadá, tuve un incidente, no fue laboral, eh, decidimos unos amigos ir a practicar patinaje sobre hielo. Yo habría patinado un par de veces en Perú, hice el roller skating, que es algo muy común, y lastimosamente tuve una caída que fracturó mi pierna y me imposibilitó de ejercer mis funciones por casi un año. Entonces, ahí fue esa fue una de las primeras circunstancias y decisiones que tomé con mucha dureza, ¿no? Eh, Entendamos de que en el contexto norteamericano-canadiense el pago muchas veces es no salariado, sino por horas, y eso implica de que no hay sueldo. ¿Qué tan preparado estás para emigrar a otro país con la carga familiar, con las responsabilidades y estar de parada casi 3, 5 meses hasta que vuelvas a percibir de manera parcial? Sobrevivir a esto fue muy retador, en principio por ser un egresado hablando inglés de la mejor forma posible, en un contexto nuevo, sin referencias, sin personas a mi lado, sin amistades, sin familiares, sin nada más que mi intención de poder emigrar y ser un mejor profesional. Entonces, esa fue la primera decisión que me hizo dar cuenta cuál es la capacidad que uno lleva, la fortaleza que uno lleva dentro. Y la segunda decisión más importante, creo yo, la tomé 10 años atrás. Es hora de volver a cuando yo estaba egresando. Ustedes pueden imaginar lo que significa para una persona que viene de padres con estudios superiores y consecutivamente decir que voy a hacer mi primer dropout, y a pesar de que cuando egresé del colegio egresé con honores, premios de excelencia, darles la noticia que había evaluado y que decidía dejar el camino universitario para dedicarme a la escuela técnica. En principio, y creo que desde siempre he tenido que aprender a lidiar con el no de la gente, con esa parte de la familia en donde te pueden decir, oye, pero tienes mucha más capacidad, ¿por qué eliges un camino técnico? Incierto hasta cierto punto. Entonces, la decisión fue fuerte. Dejar lo que ya tenía, había casi ingresado a la universidad, utilizar todos los ahorros que tenía, hablamos de la Universidad Nacional, no tenía para poder aplicar a otro medio de estudio, y decidí apostar por TechSoup. Entonces, ¿cómo es que una persona que consigue el máximo mérito estudiantil, el cuasi ingreso directo a la universidad, lo dejas todo y apuestas por algo que crees que te va a dar mayor trascendencia? Eso me enseñó algo, ¿no? Eso me enseñó a decir que hay que siempre romper esa pecera, o sea, ese origen no va a ser lo único que te va a definir. Y hay un dicho, ¿no? Que se dice que si atrapas a un pez y lo pones en una pecera, no va a crecer más allá de lo que la pecera le va a permitir. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Qué tan dispuesto estás, conociéndote, a salir de la pecera y nadar en el océano? Porque es un reto mucho mayor, sabiendo que nadar en el océano también te va a permitir crecer como pez, ¿no? Y aventurarte en lo que el mundo te pueda brindar. Y esa fue mi segunda gran decisión y la tomé 10 años antes, más, 14 años antes probablemente, y esto es antes de que todo empezara. Y eso me ha traído hasta donde estoy ahora. Pero bien, eh, ustedes se preguntarán, egresados,
entre el quinto o sexto ciclo, quienes estén presentes, ¿no? ¿Cuál es el sentido de todo lo que llevo estudiando? ¿Para qué me sirve? ¿No? ¿Por qué llevo tantas materias? ¿Y cómo voy a poder transformar estas materias en algo tangible? Lo que ustedes pueden ver en la presentación, bueno, es una persona, probablemente soy yo, usando un micrómetro, haciendo inspecciones en un rodaje que había fallado, observando la instalación de instrumentos de vibración para análisis vibracional o inspeccionando y diagnosticando componentes, ¿no? Y la pregunta es clara, ¿no? Y la premisa es concisa. El curso que hoy te puede parecer complejo, difícil, mañana puede hacer que ese mismo curso que aprendes hoy haga evitar un downtime, que es una parada de planta de $250,000. Entonces, yo me imagino que ustedes se preguntan, ¿no? ¿Por qué estudio matemática nivel uno, nivel 2? ¿Qué importancia tiene, no sé, los cursos de taller uno, taller uno, 2, ensamblaje mecánico uno y 2? Resistencia de materiales, como yo soy mecánico eléctrico, como lo llevé varias de uno y 2 también, o máquinas eléctricas, ¿no? ¿Y cómo es que todo esto que aprendí se va a reflejar en, en costos operativos, en ahorros? Pues bien, más adelante vamos a tocar cómo es que eso se consolidó en un solo hecho. Vamos a hablar de mi trayectoria profesional. Empecé en el año 2008 al 2011. Soy, y tengo el agrado de decir que he egresado de la primera promoción de TechSoup Norte o TechSoup Trujillo, y esa fue mi primera escuela. La foto que ustedes pueden observar es una de los mejores cursos que llevé, a mi parecer, muy aparte de la rama técnica y la parte de ingeniería. Eh, el curso fue liderazgo. Tuvimos la gran oportunidad de que en la forma en cómo se dictó la carrera de 4 años en ese momento, incluía una serie de cursos que nos ayudaron a construir muchas habilidades blandas. Una de ellas fue el liderazgo. Tal es así que fue tan sólida la decisión que yo tomé hace 10 años de ingresar a TechSoup, habiendo sido mi primer dropout de la universidad, apostando por la escuela técnica. Y para mencionar de que la única forma que yo tenía para aplicar a TechSoup era a través de un fondo estudiantil. Entonces yo lo dejé todo y aposté por TechSoup, y en 10 días me preparé con mucha rudeza y ingresé con uno de los primeros puestos a TechSoup. Y eso fue lo que me permitió tener una beca. Y justamente esa beca es la que y el performance estudiantil es lo que me hizo, al término de mi carrera, terminar con un contrato indefinido de trabajo antes de que yo me titulara y egresara. Y es ahí en donde viene mi segunda etapa, ¿no? El resultado de esta primera decisión y la disciplina de mantenerla hizo que yo pueda coger un trabajo en Cemento Pacasmayo. En Pacasmayo tuve muy sólidamente 4 etapas. Empecé en producción, hice mis prácticas en mantenimiento, luego continué a producción, regresé a mantenimiento como planner y diseñador. Y yo creo que la etapa donde ya consolidé y aprendí mucho más es en la segunda etapa, ¿no? En el 2019 en adelante, donde fui un planner más senior y aprendí mucho en tema del liderazgo en paradas técnicas, ¿no? Entonces, 4 etapas bien definidas: producción, mantenimiento, luego crecimiento, sostenido, mantenimiento y liderazgo hasta las paradas técnicas. Y todo esto, ¿qué me permitió, no? Acumular un gran bagaje de conocimientos dentro de la parte técnica, ingeniería y operaciones, para que cuando se aparezca la oportunidad que ya se venía pensando desde el año 2020, es que logré ser seleccionado para poder inmigrar a trabajar acá donde vivo ahora, que es en Canadá, que es lo que vengo haciendo hace ya 2 años y medio. Entonces, empresas de gran nivel transnacionales siempre andan en la búsqueda de aquellos perfiles que estén dispuestos a dar un salto y a poder apostar por otro país, otra cultura, otros retos también, otro idioma también,
pero todo viene acompañado, ¿no? No es solamente esfuerzo, es esfuerzo, reconocimiento, ganancia. ¿Y qué me ha traído el haber llegado acá, no? En principio, las, el paradigma y la perspectiva cambia muchísimo una vez que sales de Perú. De haber trabajado en una empresa privada, colaborado con TechSoup, colaborado con diferentes instituciones, la movilidad de salir del país y de romper el paradigma de la cultura en Latinoamérica, para no solo mencionar a Perú, y exponerse a una economía y a una ciudad de top mundial, cambia varios paradigmas en el profesional, en realidad. Eh, Empezando desde los viajes, ¿no? Definitivamente salir de Perú te fuerza a viajar, pasar por otros países en vuelos de interconexión. Y es justamente esa logística que se hace desde que uno entra y sale a Perú muchas veces la que hace que el profesional abra los ojos. Es la exposición a ciudades distintas en donde las casas de estudio tienen otros estándares, lo que hace que el profesional abra los ojos y diga que no es solo lo único que había en el Perú, sino que hay mucho más, pero que está allá afuera y hay que salir a conseguirlo, ¿no? Acompañado con eso, vinieron las oportunidades de hacer voluntariado. Estando acá, entró el bichito de mí de poder explotar todo lo que yo sabía en la parte técnica y de ingeniería y logré ser seleccionado para aplicar los voluntarios internacionales. A mí me gusta mucho el motorsport, entonces soy un gran fanático de la Fórmula 1. Y siguiendo esa línea, participé de exhibiciones, fui seleccionado y fui voluntario en Fórmula E, que es la fórmula de carros eléctricos. Viajé a Estados Unidos a participar de los eventos. Fui seleccionado nuevamente y volví a participar en la liga de Indy Race, que es como una liga segmentada y hermana de la Fórmula 1. Eso lo vengo haciendo acá en Toronto. Y bajo la misma línea, también estoy siendo seleccionado para la mediana del próximo año ser voluntario en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Montreal. Y así, el ser voluntariado te trae muchas oportunidades de conocer ingenieros, gente de otro mundo, gente que lo hace por misma voluntad, pero al hacerlo te expones al entorno, ¿no? El mismo mundial del otro año también vamos a participar en el voluntariado de la FIFA del año 2026 que se va a realizar. 6 de los eventos van a ser en mi ciudad, en Toronto. ¿Y todo esto para qué, no? ¿Qué es lo que, las grandes aspiraciones, qué es lo que te permite estar rodeado de profesionales de gran nivel? Pues es aspirar a más, ¿no? Ya lo dice el dicho, o sea, rodéate con estrellas y el brillo se te pega, ¿no? Vas a querer llegar un poco más, trascender un poco más. Entonces, estando acá, sí, me ha tocado copiar un poco ese nivel de profesión en donde mis compañeros de trabajo no solo hablan inglés, ¿no? En promedio hablan 4 a 5 idiomas, en promedio todos, ¿no? Empezando por el inglés, francés, italiano, portugués o alemán y uno que otro habla español. Muchos de ellos con certificaciones PMP, SMRP, PEN, que es como la convalidación la colegiatura de ingenieros acá, y muchos de ellos también con máster. Entonces, eh, para recalcar, ¿qué aprendí? ¿No? ¿Cómo es que desde el aula de TechSoup llego ahora a hablar de hacer un máster, querer postular un PhD, tener la noción de poder aspirar a un poco más? Es porque en cada etapa de mi formación hubieron aprendizajes claves que fueron semillas que fueron cultivando, cultivando y dando frutos y cultivando y dando frutos y mejorando. La foto que ustedes pueden ver en la presentación es una de las que más recuerdo con mucho cariño y una de las que más peso tiene para quienes en su momento la pudieron ver, ¿no? Si bien es cierto, en TechSoup aprendí mucho de la parte metodológica y técnica que hasta el día de hoy sigo utilizando, mucha resiliencia para sobrellevar todos los cursos, al margen de que a veces no entendía concretamente en qué iba a utilizar algunos aspectos de cada materia, y la constancia para sostener la beca durante los 4 años de estudio. Finalmente tuve el honor de dar la charla final de cuando egresamos la primera promoción
y en la foto me encuentro con el señor Dionisio Romero, exdirector del BCP, el señor Eduardo Hochschild, quien ya había tenido el gusto de conocer y conversar un poco durante mis años de estudiante, ¿no? Al saber que era el grupo de los becados, era lo primero que él pedía, ¿no? Conocer a los becados y saber cómo iban. La segunda foto es ya segunda etapa mía en Cemento Pacasmayo, ¿no? En esta ocasión fuimos a comisionar algunas actividades a la planta de Piura que se construyó en el año 2015 para adelante. Pacasmayo me enseñó mucho la parte técnica y tuve la suerte de aprender cómo empieza a madurar una organización en términos de mantenimiento, porque muchos de mis años he trabajado en mantenimiento. Y eso me ayudó muchísimo a poder comparar cuál es el estándar, ¿no? Yo recuerdo muchos de mis jefes, tuve varios, siempre hacían las métricas basadas en los estándares internacionales de mantenimiento. Y es esa misma metodología de comparación y de saber hacia dónde se apunta, es la que hasta hoy me sigue sirviendo como gran referente. Ya cuando vine a Cascades, aprender con humildad desde la caída, ¿no? De ser aquel muchacho joven emigra- inmigrante que se rompe la pierna y que iba en muletas y no tener vergüenza de caminar con bastón y no tener vergüenza de cojear mucho tiempo, porque duele mucho reconstruir huesos y no tener vergüenza. Y de hoy por hoy, agregar valor desde donde pude estar a la organización que decidió confiar en mí y traerme hasta acá. Entonces eso me enseñó mucha humildad, ¿no? Al margen de haber salido por la puerta grande de Pacasmayo, entrar y caerme y estar de baja, como se dice, sin sueldo, soportando la cultura y la adaptación y reinventándome cada vez un poco más para poder estar a la altura de mis compañeros, ¿no? Porque yo vine acá con mi título técnico, con mi título de ingeniero y con las habilidades que había aprendido. Y me doy con la sorpresa de que la persona mínima promedio habla 3 4 5 idiomas y a veces uno se siente hasta en desventaja. Pero eso no tiene que ser una limitante, sino al contrario, debe ser algo que me motive a ser un poco mejor, ¿no? Como se había dicho antes, o sea, rodéate de estrellas porque el brillo se te pega y ese es el mensaje. Bien, y la exposición definitivamente en una ciudad como esta, donde está, por ejemplo, la Universidad de Waterloo, a una hora donde yo vivo, o donde está la Universidad de Toronto, que son universidades top 50, por citar a la Waterloo, o top 20 en el mundo, con el estándar y la rigurosidad, y trabajar con esos profesionales, entonces elevan siempre la voluntad profesional de poder ser mejor, ¿no? Eso nos da sostenibilidad, querer competir con los mejores, porque ya no estoy compitiendo con profesionales dentro del entorno de Perú, dado que cambié mi locación, ahora compito con profesionales mucho más preparados y eso es lo que se espera de mí. Pues bien, hemos recapitulado un poco mi etapa y el aprendizaje que pude obtener dentro de cada etapa de mi vida hasta la fecha. Pero ahora quisiera hablarles un poco más de qué es lo que me permitió concisamente llegar hasta acá. Y voy a empezar por la base, realmente. Y la base de todo, para ser muy honestos, es el inglés. Es como yo pienso un superpoder silencioso, pero es muy, muy poderoso. En pocas palabras, para haber emigrado y a donde uno vaya, o sea, sin inglés estás, como se dice aquí, out. ¿Y qué quiere decir eso? Ustedes van a ver en el slide de izquierda a derecha, empezamos por el porcentaje de millones de habitantes en el mundo. Hablo de los idiomas más hablados y el inglés es el número uno. 1.528 millones de personas en este planeta, todos hablan inglés. Y a veces es algo a lo que uno no está acostumbrado, ¿no? Yo en Perú, en Trujillo, o en Pacasmayo, donde he residido, en Lima, el común denominador es que todos hablan español, es correcto, esa es la cultura, estás en Sudamérica. Pero una vez que sales, te empiezas a topar con una realidad muy diferente. Que país a donde tú vayas, el español es solo uno de los idiomas y no es el más hablado, es el top mundial número 4.
El más hablado es en inglés. Dentro de la lámina, en la parte central, ustedes van a ver en color azul oscuro la distribución geográfica de dónde está el inglés. Claro, se ve el mapa mundi, no se puede ver exactamente Europa, pero para los que hemos estado, vivido, trabajado parcialmente en Europa o hecho entrevistas de trabajo en Europa, el impacto de inglés es enorme y es realmente la única puerta que te permite pasar aeropuertos sin ningún problema. El común denominador es inglés. Segundo está el chino mandarín. Y en la tercer gráfico del slide, ustedes van a ver, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho, porque no es estudiar inglés por estudiar, hay que saber por qué eliges el inglés. Y se ven básicamente dos cosas. La gráfica uno muestra 74 millones de papers académicos en inglés versus 6 millones todos los otros países, los idiomas más hablados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de manera muy escueta y puntual que el conocimiento nuevo se escribe en inglés, absolutamente. El conocimiento, el resultado de la investigación que las universidades y las empresas privadas ponen para desarrollar tecnología se escribe en inglés. Los reportes se escriben en inglés. La investigación académica se escribe en inglés. ¿Y eso qué significa? Significa que para países de otro idioma hablante están en desventaja realmente porque piénsenlo de esta manera. Vivo en una ciudad donde fabricamos trenes, yates, autos, aviones, donde realmente el valor de la confiabilidad es muy consensuado, muy mesurado, muy a detalle. Cualquier conocimiento nuevo que nosotros empecemos a aplicar acá, piensen en lo que toma en llegar a traducirse y luego a ejecutarse. Ejecutarse bien por la persona que domina el idioma o de la traducción, ¿no? Eso significa que cuando sale un artículo nuevo y es totalmente citable, valorado, y se quiere aplicar ese conocimiento, piensen cuánto tomará para que una empresa en Perú aplique conocimiento nuevo reinmediato, como se dice en el get-go. Toma años generalmente, ya sea porque se traduce el paper o porque se traduce el libro, porque esa es la forma en cómo el conocimiento se da. O porque se elabora el producto y porque se envía a otro país y se instala, ¿no? Y lo que tomará para que se entienda el manual y se entienda la tecnología. Pero sí se entiende el concepto de que el conocimiento y la tecnología se escribe y se transpapela y se deja constancia en libros en inglés. Y lo mismo pasa con los libros, ¿no? Bueno, la otra parte es la literatura, ¿no? Digamos, 5 millones comparado con los otros 15. En tema de literatura hay una predominancia entre otros idiomas también. Si bien es cierto, la tecnología y la IA te ayuda bastante a dominar, pero eres dependiente en cierto modo, ¿no? Entonces, para quien lo habla, pues es muy beneficioso realmente. Y aquí en el slide van a poder ver la lista completa, ¿no? De la cantidad de millones de hablantes y cómo es que les he venido a resumir esta información, ¿no? En porcentajes de millones y se puede ver a carta cabal de que el inglés es predominante en todo sentido. Bien, pero ahí no queda todo, ¿no? Si bien es cierto, el estar en TechSoup abrió muchas puertas y hay que entender esto por qué, ¿no? O sea, ¿qué pasa con TechSoup y cuál es la perspectiva que yo percibo desde como profesional? La cultura norteamericana y en general fuera del contexto sudamericano, lo que yo puedo ver es de que al margen de los títulos, son culturas prácticas que valoran mucho lo que tú sabes ejecutar en el momento, ¿no? No, si bien es cierto, hay burocracia para determinados procesos, pero cuando vamos a la parte de ingeniería y la parte técnica, valoran mucho al profesional que sabe hacer las cosas. Porque si hay algo que adolecen también es de que tienen mucho management aquí, es decir, mucha gerencia y subgerencia y superintendencia. Entonces, la cadena de poder se disgrega en un desequilibrio. Mucha gerencia,
y poca parte técnica. Y eso de alguna forma es algo beneficioso para todos los chicos que estudian en TechSoup. Para citar un ejemplo muy claro, ustedes van a ver ahí la evaluación radial de los cursos que pude contrastar entre las matrices de ser un millwright mecánico como lo soy yo aquí versus los cursos de las carreras actuales como tecnología mecánica eléctrica para citar el mismo contexto. En la valoración que hice matricial de entre ambas carreras, la similitud es más o menos de un 90,4%. Eso es lo que me permite a mí dominar la parte técnica muy bien, porque se me instruyó muy bien. Y cuando yo llego aquí y ejecuto, pues no estoy haciendo algo desconocido. Probablemente sí con nuevos métodos, porque aquí de repente tendrán un poco más de equipamiento para determinados procesos, sea soldadura, alineamiento, maquinado. Pero la base, el core de mis estudios sostienen mi desenvolvimiento profesional. Entonces, eso es una gran puerta para quienes venimos a trabajar a otro país, que no estamos enfrentando circunstancias nuevas, estamos solamente reconectando lo que ya se nos enseñó y adiestró y adaptándola al contexto en donde nos toca lidiar o laborar. Adicionalmente a eso, sí es importante saber de que Canadá, como muchos otros países desarrollados, trabaja bajo licencias estándares. La carrera profesional, digamos, para tener una noción como en Perú, si eres ingeniero, tienes que ser colegiado. Bien, acá igual, ¿no? Si eres millwright o técnico, tienes que ser licenciado. ¿Y licenciado qué significa? Que no solo tienes que terminar la carrera, sino tienes que terminar y dar el examen de aprobación, que es un resumen de toda la carrera. Para cuando yo egresé en TechSoup, sí tuvimos que dar ese examen. Hoy por hoy no estoy tan seguro de cómo es la metodología, puede que haya cambiado. Pero en mi tiempo, cuando egresamos, sí, dimos un examen final, no de licenciatura, porque de repente en Perú los trades, como se dice, la parte técnica, no está consolidado como si fuera el colegio técnico. Bueno, aquí en Estados Unidos sí lo está. Y la certificación se llama Red Seal, ¿no? Entonces, cuando tú llegas acá, lo que sí se te pide es que readaptes todos los cursos que ya vienes estudiando, ¿no? Que son parte de la cultura de seguridad, parte de la parte técnica, es un mix de conocimientos que tienes que revalidar y obviamente dominar algunas certificaciones que son muy importantes y que te van a dar mayor peso, ¿no? Que luego vamos a continuar conversando un poco de eso. Y definitivamente el inglés como puerta base, ¿no? Realmente en este caso el inglés es ese puente invisible pero que es enorme porque conecta circunstancias, conecta conocimiento y aplicación en entornos donde realmente sí, pues, oye, acá sí se construye el carro, lo vi cómo se hizo, ¿no? Acá sí se repara aquel avión, acá se hace ese tipo de trabajos en ingeniería y es muy útil. Entonces, para continuar, yo le llamo el pasaporte técnico, es decir, mientras más certificaciones técnicas tengas, estás mejor preparado en un entorno altamente competitivo. Si de por sí Perú es competitivo, como yo lo pude percibir, esto es mucho más. Para poder destacar, y yo creo y estoy convencido que la calidad educativa de TechSoup le permite al técnico desarrollar este bagaje de este tipo de certificaciones, entonces hay que entenderlas, ¿no? Y sobre todo ver en cuánto va a impactar en la parte salarial y en la parte del reconocimiento profesional, porque es importante ver desde ambas perspectivas. Red Seal es la licenciatura técnica aquí, como lo sería la colegiatura de ingeniero ahí en Perú. No hay un colegio de ingenieros en Perú, pero acá sí. Y el porcentaje de ingresos aumenta en promedio 30% de tu base salarial por hora. Y esto te permite, ser Red Seal te permite laborar en toda Canadá, así como en todo Estados Unidos, porque la certificación está reconocida en ambos países. Entonces eso te da literalmente medio mundo en la parte oeste hacia arriba para poder desplazarte y ambos países son muy grandes, ¿no? Tienen mucha industria y se hacen cosas muy interesantes por aquí.
¿Y qué más complementaría, no? A la parte derecha van a ver, ¿no? Como parte técnico, predictivo, confiabilidad, proyectos y un liderazgo global, ¿no? Que es como yo enfoco las cosas. Entonces, desde la parte, por ejemplo, gestión de proyectos, PMP, ¿no? Ingeniería, construcción, energía, TI, desarrollo tecnológico, todo funciona bajo el estándar PMP. Y en cuanto impacta, ¿no? O sea, impactar tener un certificado PMP literalmente es un impacto en un 25-30% de tu salario anual. CMRP alineado a confiabilidad, de la misma manera, ¿no? Las industrias de gran volumen de producción cuidan mucho el valor de la confiabilidad de sus activos, ¿no? Entonces, disponer de un técnico, un lead reliability o un técnico o ingeniero en confiabilidad, pues es un 20% más por encima de lo que ya percibías. Vibraciones para la parte predictiva. Hay profesionales que se especializan en vibraciones nivel 1, 2, 3, 4, así como termografía. Y cada certificación aumenta un porcentaje en promedio entre 10 y 15%. Entonces, ya que hemos tocado cuánto impacta el llenarse de certificaciones que son también la puerta que te permite ingresar a mejores oportunidades. Hay que ser muy claro, muchos puestos están restringidos por el tema de certificaciones. Hay que conversar de cuánto es el impacto y qué significa cambiar de país y finalmente esto, cómo se va a impactar en tu beneficio económico. Yo he hecho una comparación sencilla, pero creo que es muy práctica para Perú. Un aprendiz recién egresado, asumamos que no sea en una industria de alta paga como podría ser oil and gas o energía, industria manufactura promedio, hablamos de un aprendiz que esté entre 2.000 2.500, es un sueldo anual. Acostúmbrense a ver como recomendación los sueldos en anual, anualizados. Promedio son 16.000 a 20.000, 25.000 soles al año y un poco senior, dependiendo de la industria, puede ir de 24 a 48, ¿no? Y acá viene el salto. Una vez que tú cambias de país, cambias tu moneda. Y como cambia tu moneda, si bien es cierto, gastas en la misma moneda, pero si lo comparas a tu moneda local, se multiplica directamente, ¿no? Y el bajo conocimiento, si bien es cierto, es un poco más tecnificado, pero en el rendimiento de cuentas es lo mismo. Un aprendiz en Canadá tiene un sueldo promedio de 40.000 a 55.000 dólares anuales, que eso someramente es como 4.7 a 5 veces lo que ganaría la misma persona haciendo lo mismo en Perú. Y las diferencias es efectivamente, como les digo, haber migrado, dominar el inglés y si tienes más certificaciones y experiencia, pues mucho mejor, ¿no? En la parte senior vamos a citar un ejemplo como en mi caso, pues el sueldo varía dependiendo de la industria. Un promedio son de 60.000 a 90.000 dólares anuales, ¿no? Eso llevado a soles es como casi 100.000 a un cuarto de millón de soles anuales. Ese es el salario promedio de un millwright con 5 a 10 años de experiencia. Eh, y para poner un comparativo, pues podemos ver las láminas entre Estados Unidos, Australia, Alemania, ¿no? En promedio, la que más paga generalmente es Estados Unidos, pero varía mucho por los estados y por las restricciones de cada estado es independiente. Pero en general, el migrar multiplica el valor de tu trabajo y te expone a nuevas tecnologías, diferentes culturas, diferentes medios, diferente gente. Entonces, el tema es darse cuenta, ¿no? ¿Cuánto se multiplica mi valor tan solo por cambiar la locación? Y para cambiar la locación, ¿qué herramientas tengo? ¿No? En general, la tasa de cambio y de valorización es de 4 a 5, 6 veces lo que paga Perú. Y es una perspectiva a veces un poco triste, sí, porque el primer impacto que yo tuve acá fue darme cuenta que no está mal ser un técnico. Es más, o sea, ganan mucho más que una persona promedio salariada, de forma literal. El salario de una persona promedio salariada en oficina, se me ocurre decir, un asistente de contabilidad, 50.000, 55.000 dólares anuales.
un millwright puede ser misma edad, diferente edad, mismos años de experiencia, 5 a 10 años, bordea un sueldo mínimo de 70,000, 80,000, 90,000. Y si tienes plus adicionales como estar on call o trabajar fines de semana o trabajar algunos feriados, pues el sueldo promedio de un millwright bordea los $120,000 canadienses anuales, que eso es más o menos un poco más de un cuarto de millón de soles anuales. Entonces la escala es exponencial realmente y no se puede medir así. El esfuerzo sea literalmente el mismo, no es comparable por el valor de la moneda. Pues bien, es interesante saber que nuestro valor como técnico se multiplica, pero sin embargo creo que hay algo que resaltar, ¿no? Que no es disparar a cualquier empresa por hacerlo. Hay que saber elegir la empresa porque realmente donde tú tomes el primer trabajo, eso va a definir hacia dónde va a ir tu camino, ¿no? Y eso trae a mencionar acá un concepto que me gustaría citar, que me parece muy interesante, y es el Ikigai. El Ikigai es una filosofía japonesa que habla de cuál es el motivo por el cual tú te levantas en la mañana y haces lo que haces. Entonces, ¿cuál es el motivo de hacer las cosas que haces así no te paguen por eso? Entonces, aquel motivo que tú encuentres en donde se combine esa pasión de lo que tú sabes hacer, lo que te gusta hacer, y combines eso, aquello que en lo que eres bueno, que sabes hacer, que estás preparado, para lo cual estudias, y lo combines con el entorno apropiado, ahí es en donde, a mi parecer, se multiplica de manera logarítmica o, mejor dicho, exponencial en los resultados, ¿no? Y eso se va a equilibrar en todos los aspectos de tu vida. No solo pensemos en la parte económica, eso va a trasladarse a la parte personal, espiritual, familiar, buscando un equilibrio. Hay que saber elegir las empresas, ¿no? No desmerezamos, o sea, no podemos desmerecer aquellas empresas medianas o pequeñas. Si sirven, están presentes, forman parte son el mundo de una persona emprendedora. Pero a veces hay que ser un poco estratégicos en las ideas, en los pensamientos para saber a dónde apuntar bien, ¿no? O sea, empresas que te den futuro, pues hablamos de las grandes empresas, ¿no? Que si bien es cierto, son aquellos elefantes lentos, van lentos, son un poco burocráticos, pero tienen esa perspectiva de buscar el perfil y tomarse el tiempo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me esperaron casi un año lo que demoró el reclutamiento, más la inmigración, y luego me esperaron un año más después de mi accidente, ¿no? Es casi 2 años invirtiendo tiempo y espera en una persona en la que decidieron confiar. Otro tipo de empresas son aquellas donde hay zonas de riesgo. Zonas de riesgo me refiero a aquellas en donde pueda que el desequilibrio entre el factor vida-compensación esté desbalanceado. Que no se malinterpreta que pueda ser que son empresas que pagan muy bien, pero está de más decir que la paga es una y la compensación económica o emotiva es otra. Está bien decir que la paga es muy buena, pero la caída de la calidad de tu vida es otra por otro lado. Entonces hay que saber darse cuenta, ¿no? A veces no se pueden ver, no todos los valores culturales de las empresas están expuestos y es difícil discernir entre qué nos conviene o no. Pero hay herramientas que pueden ser muy útiles. Está Glassdoor, Indeed, LinkedIn. Hay un montón de herramientas colaterales que nos pueden dar una noción de qué está sucediendo en este tipo de organizaciones. Sobre todo porque al firmar un acuerdo, un pacto, das tu palabra y te comprometes con algo. Y no quisieras estar comprometido con algo que te va a mermar, sino al contrario, te va a hacer crecer. Y por último están aquellos también techos de crecimiento, diría yo, ¿no? Aquellas empresas que pueden ser muy grandes o muy pequeñas, pero en donde vas a encontrar esa línea, esa pecera que te va a mermar las fuerzas. De alguna forma u otra,
tú sientes que vas a tener la capacidad de poder salir, pero no se da. Algo muy similar me pasó a mí, y no quiero decir que Cementos haya sido una mala empresa. Lo que pasa es de que, a mi parecer, las empresas no son malas, sino que están dirigidas por personas que no todas tienen el mismo mindset, no todos tienen el mismo chip. Y es aquí en donde hay que saber diferir de hasta qué punto llego bien con una empresa y de dónde me toca dar el salto a otra, porque o es eso o es quedarme ahí por muchos años más. Entonces, resumimos, en el tema de Ikigai hay que saber elegir a dónde vamos y que eso tenga congruencia con lo que yo hago. Yo puedo haber sido un buen planificador, un buen planner de corto y de largo plazo, y hoy por hoy ejecutar la parte técnica, pero les soy muy honesto, estoy feliz y contento con lo que hago, porque hay un conjunto de circunstancias que se equilibran. Si bien es cierto, no tengo ahora la parte directiva que solía tener gente a cargo y proyectos grandes, pero tengo la otra compensación de conocer un poco más lo que estoy haciendo en detalle y de saber cómo es que aquello que yo impacto, aquello donde yo puedo dar mayor valor. Entonces, cabe mencionar de que eso que tú aprendes en TechSoup, ese curso que se hizo difícil, cómo diagnosticar, por qué debo estudiar las vibraciones, cómo debo saber cambiar un rodaje, cuáles son los signos de falla de un rodaje, ese curso de gestión de mantenimiento, de entender la metodología del TPM, metodologías Lean, o sea, metodologías de confiabilidad, todo eso sirve para poder luego hacer inspecciones, en mi caso, y hablo desde mi experiencia, inspecciones que prevean fallas de $250,000 y luego medir el valor como profesional. Y acá hago un paréntesis, ¿no? Hace poco pude diagnosticar la falla de una prensa de papel. Ayer la reparamos. Diagnostiqué el problema hace como 10 15 días atrás. Me tomó más o menos 6 horas diagnosticar dónde está el problema, cuál era la causa raíz. Y ese tiempo oportuno se tradujo al día de hoy que hemos reparado la prensa y estamos operando nuevamente al 100% de capacidad. Se tradujo en evitar gastos colaterales más una parada larga en un valor promedio de $250,000, más o menos. Y comparto esto desde la perspectiva de un profesional en donde le da sentido a lo que haces. $250,000 en 6 horas de mi tiempo. Divide el valor de la ganancia para la organización sobre el valor de tu hora tiempo y vas a tener una medida del valor que tú puedes aportar. Y yo mismo me quedé sorprendido porque estoy muy seguro que para cuando dejé Perú, tal vez el impacto de mis acciones tendrían un factor multiplicador de 10, de 10 a 15 en promedio. Y en el último año, ah, como resultado de mis acciones, podría decirse que ese valor se ha multiplicado por 10 nuevamente, a un poco más. Eh, Me da gusto aportar a una organización en donde el resultado del valor de lo que tú me pagas por hora devuelve en promedio 500 a 700 veces en valor rentable. Esas son las métricas que usualmente los VPs y los managers están buscando. ¿Dónde está ese profesional que me hace ganar exponencialmente? Y esos son justamente el ojo y la visión que tienen este tipo de compañías grandes. Olfatear bien al high potential y saber identificarlo y hacerlo crecer. Eso es lo que buscan, hacerlo crecer, porque la analogía es sencilla. Por cada dólar que yo invierto en ti, tú me devuelves 1,000 a mí. Entonces, ganamos ambos. Y bien, ahora, ¿cómo le damos forma a esto si alguien que tuviera la noción de querer, oye, ¿cómo replico algo de lo que tú has hecho? ¿Cómo
¿Cómo doy un par de pasos alineados a lo que tú has venido haciendo? Pues bien, lo que yo podría mostrarles es un poco de cómo ha sido esa trayectoria, ¿no? Lo primero es la formación en TechSoup, que es un promedio ahora de 36 meses, son 1000 a 1200 horas en práctica, si es que se mide en cuánto tiempo se ha hecho prácticas en campo, ¿no? Tu inversión promedio son 20.000 a 60.000, 70.000 soles, es el valor promedio de una carrera en TechSoup, ¿no? Y luego, ¿qué viene? Luego viene la experiencia, ¿no? Porque para llegar hasta donde yo llegué, hablamos de cuáles fueron las etapas. La primera etapa es hacer bien la formación. Es muy valorado porque esa formación va a servir cuando des tu examen. Luego la segunda es las horas. Tienes que acumular un mínimo de horas, ¿no? En este caso para Ontario, que es donde yo vivo, 7.200 horas. Eso es en promedio 3 años y medio a 4, diría yo. Entonces, para lograr convalidar el Red Seal, tiene que haber dos factores claves, al margen del inglés. Es dominar los meses de experiencia aprobados según el certificado de estudios. Y lo otro, ¿no? Las 7.200 horas. Habiéndose cumplido estos dos patrones, lo tercero es postular, ¿no? Pero esto no es lineal. Tú puedes ir postulando desde que estás en, no sé, se me ocurre 7.500 horas, porque tu perfil se vuelve atractivo y eso es lo que empresas de acá buscan. Casualmente tienen mucho management y poca mano de obra experta, calificada. Y eso es lo que da pie a personas como yo logremos emigrar. Y estando acá, habiendo obtenido la oferta de trabajo y el contrato y habiendo viajado para acá, lo que hay que hacer es el Trade Equivalency, que es básicamente es convalidar la carrera de TechSoup más los años de experiencia en un entorno canadiense, que es básicamente dar el examen, ¿no? Y el tiempo promedio de esa equivalencia es de 6 meses a un año, ¿no? Y con todo esto, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, tener Red Seal a través del Trade Equivalency, más la carrera técnica, más los años de experiencia y un trabajo, son los 4 pilares básicos para que tú puedas aplicar una residencia permanente. ¿Y qué quiere decir una residencia permanente? Pues que eres casi, casi un ciudadano canadiense. No necesitas visas, ¿no? Para poder viajar, tienes libertad de poder moverte, entrar y salir del país sin ningún problema. Y hay algo interesante también, ¿no? Que el valor de los estudios cambia. Para citar un ejemplo, un máster tranquilamente en una universidad de tipo top, una Ivy League, o vamos a citar a la Universidad de Toronto, puede variar entre 50.000 y 120.000 dólares el máster de 1 o 2 años. Pero por el hecho de ser residente cambia porque ya no eres estudiante internacional. Y el valor promedio es un poco como que a la mitad, ¿no? Es decir, que un máster podría resultar entre 15.000 a 30.000 dólares para una persona que está residiendo en Canadá y que es obviamente reconocido. Y bien, entonces, si bien les dije que les he dado dos decisiones, la primera decisión fue cuando me rompí la pierna y decidí quedarme y no regresar a Perú y hacer de tripas corazón, como se dice, y salir adelante. Y la segunda fue dejar todo lo que yo tenía, premio excelencia, y apostar por TechSoup. Esas decisiones son las que me trajeron hasta este punto. Pero el común denominador es algo, ¿no? Es aquello que está en nuestra mente, que no existe, pero a veces la mente lo transforma. Y yo diría que eso generalmente es miedo. Yo los invito con esta pregunta. ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? Si eso no existiera. Y recuerda lo que te dije, la pecera. El tamaño de tus alas, de tus aletas, de tu velocidad, va a estar limitado por la pecera. Llega un punto en donde tú sabes que la pecera te va a contener y no te va a dejar crecer más. Entonces, si no tienes miedo de romper la pecera donde estás y salir a lidiar con lo que significa estar en otro país,
Pues te invito a que hagas algo. Coge tu celular y escribe dónde quieres estar. Y olvídate del miedo. No hay miedo. Les doy un minuto, probablemente, antes de terminar la charla. Creo que el miedo es lo que limita a veces a muchos profesionales a no hablar, a no lidiar con situaciones tensas, a no desarrollarse, a no buscar algo más. Yo simplemente te invito a que olvídate de esa palabra y lo que eso traiga, porque todo lo que te hace sentir es una restricción. Y escríbelo. Me sirve mucho. Y bien, no, si les ha gustado, les agradezco mucho. Los invito a escanear el código para que puedan verificar en LinkedIn el- el- la postulación de esta charla. Me encantaría saber si es que hay alguna idea que ha despertado, si quieren algún consejo directamente, los invito a que me escriban, a comentar si les ha gustado la charla. Todo Sí, es Vicente, acá hay dos personas que han levantado la mano, que es Leonardo Paolo, que quiere hablar, y luego también va a hablar Carla Torre. Leonardo, puedes activar tu micro y puedes hablar. Y luego que termina Leonardo, hablará Carla. Bueno, yo solo lo único que quería decir era acerca del miedo y era de que siento de que no es tanto el miedo lo que nos impide avanzar, más bien es es la cobardía, el sucumbir ante el miedo lo que nos impide, ya que para mí el miedo no es tanto eh, no es tanto como una habilidad, es más bien como el combustible lo que nos permite ser valientes, los que nos permite ir incluso a pesar de estar un poco aterrados, nos permite reconocer lo que nos estamos enfrentando y las pruebas a las cuales nos tenemos que preparar. El problema es que las personas suelen sucumbir ante ese mismo miedo y suelen llegar a darse para atrás, cuando el miedo más bien es como dije, una prueba y que solo alimenta la valentía. Eso era todo lo que quería decir con respecto a lo que estaban diciendo del miedo. Ok, Leonardo, gracias. Y Carla, también puedes activar tu micro para que puedas hablar. Sí, buenas tardes, señorita Antonella, ¿cómo está? También, la verdad que muy inspirada por la historia, sobre todo la experiencia que se tiene. Yo considero que TechSoup es la base para cualquier ingeniero que tal vez ahorita está convalidando, bueno, técnico que se esté desarrollando, porque en sí nos enseñan bastante la parte práctica. Y bueno, con respecto a las postulaciones a otros países como Canadá, yo he visto que también es más que brindan esa facilidad, así que quisiera saber un poco actualmente en donde se está desarrollando, cómo ve el trabajo, ¿no? Más allá, tal vez, a diferencia de Perú, otras oportunidades, ¿no? En cuanto a la parte profesional de desarrollo. Ujú. Gracias. bueno, las, depende del país. En este caso, por ejemplo, Canadá es un país que se sostiene en base a la inmigración. Hay que entender la parte de la cultura canadiense. La cultura canadiense es una cultura que está compuesta de un 52% de personas que tienen un grado postuniversitario para arriba, en donde su común denominador es el estudio y el goce, vamos a decirlo así. Y entre esas situaciones se da de que, bueno, es una realidad de acá, su tasa de crecimiento a nivel poblacional no está, es siempre negativa, ¿sí?
Entonces, como las personas deciden no tener hijos o simplemente tener un número muy limitado de uno es el común denominador, de dos personas queda una, de dos personas queda una, eso consecutivamente con los años reduce la población y eso hace que Canadá se sostenga en la inmigración. Y el otro factor es de que hay una gran cantidad de profesionales que egresan de la parte de ingeniería, pero hay siempre demanda de la mano de obra calificada técnica, que es en campo. Y no es limitante realmente para, o sea, yo soy ingeniero acá y al mismo tiempo soy técnico. Pero ahí viene un tema de la compensación económica, ¿no? Cuando uno conversa con el común denominador profesional, y mencionas de que eres técnico, entonces automáticamente el switch para ellos es, bueno, técnico, mecánico o millwright, estás trabajando en proyectos y tienes una alta tasa de ingresos, ¿no? Entonces, otro factor importante es la industria o de manufactura que tiene el país, ¿no? En este caso, Canadá produce energía eléctrica, por cuanto es barata, y le vende a Estados Unidos, que es un gran consumidor de energía eléctrica. Se produce gas y petróleo, que alineado con el tema de la guerra de Rusia, pues hace fuerza a que países como Estados Unidos tengan una gran demanda, y como hay una gran demanda, se produce aquí y se le envía para allá. Y al mismo tiempo hay un alto nivel de manufactura, ¿no? Manufactura de tipo, bueno, se fabrican carros, se fabrican aviones, se fabrican yates, se fabrican ferrocarriles, una alta demanda en tema de infraestructura también en base a ello, y materias primas también, ¿no? Canadá es top mundial en tema de minería. No donde vivo yo vivo en Toronto, en el sur de Ontario. La minería se desarrolla a 15 horas al norte, en la misma provincia. Entonces son una serie de factores los que contribuyen a que haya una demanda constante por años, ¿no? En países como este sí es muy común el que inmigren técnicos, porque es muy demandado realmente. Dale, muchas gracias. Ahí les dejo. Bueno, por acá también Vicente. eh, bueno, Carla también dice, sí, Río Tinto está liderando en Canadá. Y también por acá te mandan algunas palabritas. Muchas gracias por la sesión, admiración e inspiración total. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes, chicos, tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera realizarle a Vicente? Muy buena presentación, también menciona Alejandro. Gracias, Andrea. Alejandro, ¿puedes activar tu micro para que puedas hablar? Creo que no activo su micro. Alejandro Macuri, ya bajó la mano, me parece que se le ha marcado, ¿no? Ah, sí, sí quisiera hablar. Habla, Alejandro, puedes activar tu Alejandro, micro. sí, puedes activar tu micro y puedes hablar con normalidad. Creo que sí se animó. A ver, chicos, ¿alguien más? Debe tener un problema de audio. Tal vez pueda hacer la consulta por chat. Alejandro, puedes Sí, escribir sí, sí. también. Sí. Ahí está Alejandro, creo que no puede escribir. Bueno, me imagino que muchos de la sala ya te están siguiendo, Vicente.
en Sí, LinkedIn. les puse. Tienen toda libertad de agregarme a la conexión, con mucho gusto. Qué bueno, sí. De verdad ha sido muy valioso, enriquecedor tenerte hoy en nuestra feria. Bueno, ya Sí, estabas espero que les... comprometido, ¿no? Sí, desde el año pasado creo que se las veía. Muy bien. Bueno, chicos, creo que no hay Ujú. alguna Ya no hay pregunta, algún ninguna comentario. pregunta ni ninguna duda, me parece. Ah, sí. Alejandro, ¿quieres saber? Por ahí hay alguien que quiere hablar, creo. Sí, Ay, a mí Alejandro ya me puso acá gustaría. en el chat. Quiere que le expliques un poco más de las 7.200 horas, indica. Sí, ¿alguien está hablando ese mismo Alejandro? Creo que no. Sí, aparte de eso, me gustaría saber si Leonardo. Leonardo. estas reuniones están grabadas, o sea, en caso de querer refrescarme algo, podría fácilmente volver a escuchar las grabaciones de estas conversaciones. Sí, 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 van a quedar grabados. todas las grabaciones, todas las charlas que hemos tenido en esta feria han sido grabadas y van a ser subidas al canal de YouTube de alumni, de la comunidad alumni. Así es que síguenos por el canal de Ah, YouTube y ahí vas a poder revisar todas las charlas que hemos tenido durante la feria. La ah, próxima semana. ¿cómo se llamaba el canal de YouTube? Ahí te Alumni lo Texas. pongo. Alumni TechSoup. Colocas en Alumni. YouTube Alumni TechSoup y te aparece. Ah, vale, gracias. Bien. Y te suscribes también al canal. Alejandro estaba consultando acerca de las 7.200 horas. En resumen, para poder convalidar el Red Seal, es que se necesitan las 7.200 horas de experiencia profesional. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se estudia la parte técnica aquí es un poco diferente. En TechSoup se hace todo el estudio primero y luego sales a laborar, mientras que acá se estudia y se elabora en paralelo. Es más, dejas de laborar para ir a estudiar y regresas a laborar a tu mismo centro de estudios y paralelamente vas trabajando y estudiando. Es un poco diferente la metodología, pero finalmente para poder obtener el Red Seal de, bueno, sea cualquiera de las profesiones de cada persona, hay un número de horas mínimo, ¿no? En el caso de los millwrights, que es una carrera de las más largas, pero también de las más remuneradas, 7.200 horas es el mínimo que se exige para poder convalidar los años de experiencia más los años de estudio. Son dos factores: estudios, años de estudio, tiempo de estudios con cantidad de horas y años de experiencia con una cantidad determinada de horas, ¿no? Sobrepasado ambos factores, estás habilitado para poder dar el examen, ¿no? Y hasta que lo apruebes y obtengas la licencia. Eso es básicamente a lo que se refiere. Ok, Vicente. Muy bien. Bueno, chicos, sí, ya no hay más preguntas, ya no hay más dudas, ya no hay más consultas. Y Vicente ahí ha dejado su QR, así es que por favor, chicos, escánenlo. Síganlo a Vicente también en LinkedIn. Vicente es muy activo en LinkedIn. Como ya lo mencionamos, él es un egresado destacado de la comunidad alumni internacional y también es embajador de la comunidad alumni, así es que por ahí también síganlo. Para comentarles un poco, él también fue a Canadá por Ivy, la empresa que estuvo ayer también dictando la charlita, así es que por ahí Vicente también los puede ayudar, síganlo, él siempre está dispuesto a apoyarlos, como ya los indicó en su charla. Muchas gracias, Vicente, por haberte dado el tiempo y el espacio para poder darles un poco más de detalle a todos los egresados y a los estudiantes el día de hoy y por cerrar la tarde y por cerrar Encantadísimo. la feria de todas las charlas, chicos. Así que muchas gracias, muy buena tarde, Vicente, y gracias a todos los chicos por haberse conectado a todas las charlas que hemos tenido durante la feria. Que tengan muy buen fin de semana, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias, Vicente. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. 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 Gracias, Gracias. Carla. Gracias.
Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Vicente. Que sigan los éxitos.